Vamos a dar comienzo a esta clase número 5 del estudio que realizamos del primer libro de Crónicas. Otra vez, lo digo siempre porque estamos estudiando el Antiguo Testamento, así que felicitaciones a ustedes y a ustedes que nos están mirando a través del video por haber logrado llegar hasta el libro de Crónicas. No es fácil, muchos estudios bíblicos se quedan por el camino o saltan de libros, pero nosotros nos estamos manteniendo en la firme convicción de que vamos a trabajar por toda la Biblia y vamos a estudiar toda la Biblia, libro por libro, aunque nos cuesten mucho tiempo, y nos va a costar tiempo seguramente, porque como ustedes saben, se me alarga la lengua con facilidad. Estos temas realmente me gusta compartir con ustedes, pero no solamente compartir con ustedes la historia para entender cómo se desarrollaba la vida del pueblo de Israel y cómo el Señor trataba con ellos, sino para que conociendo algunos detalles también podamos entender mejor el Nuevo Testamento y podamos entender mejor lo que el Señor quiere para nosotros. Pero además de todo eso, estudiamos para sacar palabra viva de Dios para nuestras vidas hoy. La Biblia, como lo dije siempre, no es un libro de historia. No estamos aquí para aprender historia, estamos aquí para escuchar la voz de Dios a través de la historia que Él quiso que se reflejara en la Biblia. Por algo el Señor, algunas cosas permitió que se escribieran en el libro sagrado y otras no están allí. Tantos aspectos de la historia que no están, porque no eran importantes para la relación con Él. Pero todo lo que está en la Biblia es importante para relacionarnos con Dios y para que Dios, a través de su Espíritu y a través de su palabra escrita, nos hable. Bueno, ya ven, me entusiasmo. Vamos a empezar, o creo que mejor dicho, vamos a recordar que dejamos la clase pasada cuando el rey David había logrado entrar con el arca del pacto, el arca de la alianza, esa que se había construido allí cuando el pueblo de Israel recién había salido de Egipto, ahí a los pies del monte Sinaí, y había acompañado al pueblo de Israel durante todo su peregrinaje en el desierto, cerca de 40 años, y había acompañado al pueblo de Israel en las primeras avanzadas que hizo para conquistar la tierra de Canaán, hasta que los filisteos, eternos enemigos de los israelitas, capturan el arca, se la llevan a territorio filisteo y bueno, tienen unas desgracias los pobres porque no sabían en la que se habían metido, así que inmediatamente devuelven el arca, pero el arca se queda en territorio de Israel por muchos años, porque el primer rey, Saúl, ni se acuerda del arca. Pero David, que era muy inteligente, sabía que él tenía que concentrar el poder político, militar y religioso en un solo lugar. Conquista la ciudad de Jerusalén, se llama a partir de ahora la ciudad de David, y dice: aquí, señores, está la cabeza del ejército. Aquí, señores, está la cabeza a nivel militar y civil. Las órdenes se dan desde aquí, pero faltaba el arca para que todas las miradas en el aspecto religioso también estuvieran fijas en Jerusalén. Porque la idea de él era unificar todo Israel. Entonces, manda a buscar el arca. Suceden un montón de cosas que lo vimos la clase pasada, y entra con el arca a Jerusalén. Su esposa no le cae muy bien que David entra bailando cuando entra a Jerusalén adelante del arca y lo trata mal. Y entonces David reacciona y le dice: yo prefiero pasar el ridículo por mi Dios. Y ahí sacábamos la reflexión de la clase pasada. Y hoy tenemos otra muy interesante. Aquí ya nos encontramos con un David que deposita el arca en una carpa que él mismo construye, muy parecida al antiguo tabernáculo que andaba con los israelitas por el desierto, que era una iglesia móvil que ellos armaban y desarmaban. Pero ahora en Jerusalén, en la tierra de Canaán, David mete el arca allí dentro. Entonces leemos en 1 Crónicas 16, 1 al 3, lo van a tener en pantalla, dice: trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado.
Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Había fiesta porque el arca había regresado a casa. ¿Ok? Pero, bueno, miren, esto es interesante. Antes de seguir con la historia, quiero leerles algo que es un poco largo. Pero lo puse aquí porque es tan hermoso cómo David se expresa. El hombre era un poeta. Realmente desde que cuidaba las ovejas de su padre allí en el campo, el hombre escribía, era un poeta. Y luego sus poesías se cantaron, los salmos. Entonces ahora él escribe algo aquí, un poema que de hecho se lo da a los cantores para que lo canten, que es largo, realmente es largo, pero es muy lindo. Y yo se los quiero leer a ustedes para que entonces podamos meternos un poquitito en la piel de David. Dice Primera de Crónicas 16, del 8 al 36. Es largo, pero lo vamos a leer rápido y ustedes lo van a tener en pantalla. Dice el poema que escribe David: den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cántenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre, alégrense ustedes los que adoran al Señor, busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Israel, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Recuerden su pacto para siempre. El compromiso que adquirió con 1000 generaciones es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciosa posesión. Eso lo dijo cuando eran pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Publiquen sus gloriosas obras ante las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean. Fuerza y gozo llenan su morada. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones: el Señor reina. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Exclamen: sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Reúnenos y rescátanos de entre las naciones para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, que vive desde siempre y para siempre. Amén. Qué lindo cómo el hombre podía expresar realmente lo que sentía. Entonces, luego de que el arca llegara, como decíamos recién, allí a esa carpa que él construye, había un segundo paso en su mente. Había una estrategia después de traer el arca, después de que llegara a Jerusalén y completara tener en la misma ciudad todo el poder político, el poder militar y el poder religioso. Ahora había un segundo paso.
Y era un sueño que él tenía desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Miren lo que sucede. Primera Crónicas dice, 17, una vez instalado en su palacio, David mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor está allá afuera debajo de una carpa. Natán le respondió a David, haz todo lo que tienes pensado, porque Dios está contigo. Lo que quería David era construir el templo de Jerusalén. Estaba en su mente y en su corazón construir el templo de Jerusalén. Llama al profeta y el profeta le dice, el Señor está contigo, haz lo que sientas en tu corazón. Y David se entusiasma y dice, wow, el Señor confirma mi plan. Esto es algo digno de agradecer. Pero miren lo que sucede. No siempre, y esta es una de nuestras enseñanzas de hoy, apágalo por favor, apágalo directamente. Es una de las enseñanzas de hoy, no siempre lo bueno es lo mejor. No siempre lo bueno es lo mejor. Primera de Crónicas 17, 3 al 15. Primero habíamos leído los dos primeros versículos. Ahora vamos a leer el resto hasta el 15 y vamos a notar algo que sucedió que nos va a hacer reflexionar. Dice, pero esa misma noche Dios le dijo a Natán, al profeta que le había dicho a David, adelante, el Señor está contigo, construye el templo. Cuando llega a la casa, se acuesta y Dios lo agarra y le dice, Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. No serás tú el que construya una casa en la que yo viva. Se había equivocado el profeta Natán. Había hablado demasiado rápido, sin consultar a Dios. ¿Por qué? Porque era bueno construirle un templo al Señor. Era bueno, pero no era lo mejor. Entonces el profeta se dejó llevar porque era bueno y aprobó de parte de Dios la construcción del templo y Dios no le había dado la autorización. Y entonces vamos a leer porque aquí nos acercamos a la reflexión. Entonces dice, nunca he vivido en una casa, le dice el Señor a Natán, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que mi hogar ha sido una carpa, trasladada de un lugar a otro en un tabernáculo. Sin embargo, no importa dónde haya ido con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los líderes de Israel. Está hablando Dios, ¿no? Y está hablando por el arca del pacto, que era el lugar donde Dios se comunicaba con su pueblo. Dice, ni una sola vez me quejé entre los líderes de Israel, los pastores de mi pueblo. Nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y derrotaré a todos tus enemigos. Vamos a leer otra parte aquí. Lo mismo que leímos recién, fíjense, lo mismo que acabamos de leer, lo vamos a volver a leer, pero ahora vamos a pensar en Salomón y vamos a pensar en Jesús. Además, dice, yo declaro, dice Natán, que el Señor, Dios, construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras, le está hablando a David, y te reúnas con tus antepasados, levantaré uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino. Aquí está hablando de Jesús, no está hablando de Salomón. Él es quien edificará una casa, un templo para mí.
acá se está refiriendo a la iglesia, no al templo de Jerusalén. Aunque también hace referencia a Salomón y al templo de Jerusalén que luego construye Salomón. Este mensaje tiene dos puntas muy importantes. Está hablando de Salomón, pero está hablando de Jesús. Y nos damos cuenta por lo que dice. Y afirmaré su trono para siempre. Definitivamente el trono de Salomón no fue para siempre, sí el trono de Jesús. Yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré mi favor como le retiré de quien reinó antes de ti. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. El profeta Natán, sin saberlo, no solo estaba diciéndole, o sea, a David la profecía que Dios le había dicho, en esa misma profecía estaba incluido que no iba a ser David el que construía el templo, sino su hijo Salomón. Y en esa misma profecía le estaba diciendo, y el reino que va a salir de ti, David, será eterno, será para siempre. Y ahí se refería a el Señor Jesús. Fíjense que Jesús fue llamado siempre el Hijo de David. Leemos en Lucas 18:35, el mendigo, recuerdan, al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía, y le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces, dice, comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Se completa luego en Jesús esta profecía que Dios le estaba diciendo a Natán que se la diga a David. No serás tú el que complete el templo de Jerusalén. Luego le explica, porque hay demasiada sangre en tus manos, le dice Dios. Tú eres un guerrero y yo no quiero que un guerrero construya el templo. Y le dice así, hay demasiada sangre en tus manos. Dice, pero tu hijo lo hará. Y se refería a Salomón. Y ahí mezcla la profecía cuando habla de Jesús, que será llamado el Hijo de David, descendencia de David, por supuesto. Ahora, vamos a regresar de nuevo al error de Natán, porque el error de Natán es una muy buena reflexión para nosotros. Primero, tenemos que entender el error y entender la situación, porque de allí sacaremos la conclusión de hoy. Fíjense, regresando al error de Natán, ver lo bueno y avanzar sin consultar a Dios. Tenemos un ejemplo que Jesús mismo da en el Nuevo Testamento de esto que le pasa a Natán. Lo bueno no es malo, definitivamente, es bueno. Entonces queremos hacerlo porque es bueno, pero hay algo mejor y a eso tenemos que aspirar. Miren esta historia que yo extraje para que hoy compartamos y veamos a qué nos estamos refiriendo. Durante el viaje, dice Lucas en el capítulo 10, a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Ustedes conocen la historia, es conocida. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída, dice, con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. No estaba mal lo que Marta estaba haciendo. Definitivamente no estaba mal, porque después de escuchar el mensaje que el Señor Jesús estaba dando allí en esa casa, que eran amigos de Jesús, los hombres y mujeres que estaban allí sentados se iban a dar vuelta cuando Jesús terminara de hablar e iban a decir, ¿a dónde está la comida? Porque era costumbre que después de recibir las enseñanzas de un maestro, se comía. Se hacía un buen asado. Alguien tenía que estar preparando la comida. Y una de las hermanas se había decidido a preparar la comida. Otro de nosotros le hubiera dicho, no te preocupes, ve, sigue con la comida y después busca las enseñanzas en YouTube. ¿No es cierto?
Pero no había YouTube. Y el Señor Jesús le dijo, es bueno lo que estás haciendo, pero tu hermana está haciendo algo mejor. Siempre hay cosas buenas. Miren, un gran predicador, nacido en las Bahamas, ya fallecido, el doctor Munro, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Tu más grande reto no consiste en escoger entre lo bueno y lo malo, sino en escoger entre lo bueno y lo mejor. Ese es un verdadero reto para nosotros. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y realmente somos personas renacidas y queremos vivir una vida agradable al Señor, y venimos y nos congregamos y leemos su palabra y estamos en contacto con otros hermanos, no es difícil darnos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Enseguida nos damos cuenta. El Espíritu Santo enseguida nos dice, no, eso está mal, tienes que ir por el otro lado. Lo complicado para nosotros es descubrir qué es bueno y qué es mejor que lo bueno. Y fuimos llamados para lo mejor, aunque lo bueno no es malo. Lo bueno no es malo, pero suena a mediocre en el mundo cristiano. En el mundo cristiano ser bueno es zafar, es entrar como por fuego, diría el apóstol, ¿verdad? Ahí en un pedacito. Pero lo mejor es vivir en abundancia. Y el Señor nos llamó para vivir en lo mejor, no en lo bueno, aunque lo bueno es bueno. O sea, no estoy diciendo que nos vamos a ir al infierno por hacer nada más que lo bueno. Está bien hacer lo bueno. Pero hay un nivel superior y a ese nivel fuimos llamados. Primera de Samuel, los versículos del capítulo 16, el 1, el 4, el 6 y el 7, también nos marcan una historia muy interesante. Una historia muy interesante que también hace a la reflexión de hoy. Por supuesto, estamos hablando de la historia y estamos hablando del rey David y el profeta Natán, que se confunde a la hora de aconsejar al rey David acerca de construir el templo, porque construir el templo era bueno. Pero Dios esperaba algo más que bueno. Llena tu frasco, le dice Dios al profeta Samuel, con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Dios le está hablando al profeta Samuel y le está hablando de David precisamente. Cuando David era un niño y estaba allí en el campo todavía cuidando las ovejas de su padre. Y entonces Dios le habla al profeta Samuel y le dice, ve a la casa de Isaí, que era el nombre del padre de David, y ahí yo te voy a decir cuál de sus hijos va a ser el futuro rey de Israel. Y entonces dice, así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando, porque no sabía, el gran Samuel había llegado a Belén, que era un caserío, era un pueblito, nunca fue demasiado grande, y en esa época menos todavía. Y dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab. Llegaron a la casa de Isaí, por supuesto. Se fijó en Eliab. Y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. ¿Por qué Samuel pensó eso? Porque el antiguo rey de Israel, no era antiguo, estaba todavía en el reino, era Saúl. Y Saúl era, dice la Biblia, un hombre que le llevaba una cabeza a todos los habitantes de Israel. Era un hombre alto, era un hombre bien parecido. Entonces Samuel pensó, seguramente, cuando Saúl ya no esté más en el trono, Dios va a elegir a alguien que tenga una apariencia similar a Saúl para que lo reemplace. Y apareció este hijo de Isaí, entonces lo vio y Samuel pensó que era el que Dios había elegido. Fíjense, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgue su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces,
Es bueno contar con una buena apariencia, no lo vamos a negar, ¿no? No estoy defendiendo a los feos. Pero mejor es contar un corazón con un corazón bueno. Entonces, aquí hay cosas que nosotros nos vamos dando cuenta de cómo piensa el Señor. Hay muchas cosas que son buenas, pero el Señor ve desde otro lado. Es bueno la apariencia, es bueno mostrarse agradable, es bueno mostrarse bueno, es bueno hacer obras buenas, es bueno ayudar a la gente, es bueno venir a la iglesia, es bueno ofrendar, tantas cosas son buenas, pero dice, está bien, está todo bien eso, pero el Señor mira un poquito más adentro. El Señor mira la intención con que se hacen esas cosas. El Señor mira el corazón. El corazón de Natán, vamos a investigarlo ahora. El corazón de Natán fue lo que lo salvó. Fíjense que Natán, a pesar del peligro, dice el versículo 15, después de que el Señor le habló, dice que del capítulo 17 de Primera de Crónicas, entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. ¿Saben lo que eso significa? Se jugó la cabeza. David podría haber agarrado una espada y le había cortado la cabeza. Porque estaba, ¿cómo le podría explicar? Todo el sueño de David era construir ese templo. Trae el arca, que es fundamental para tener el templo. Llama al profeta de Dios y le dice, tengo en mi corazón el deseo de construir una casa al Señor. Y el profeta le dice, de parte de Dios, constrúyela. Y ahora, ¿cómo le dice que no? David estaba entusiasmado, era el rey. Y era el rey, no era un rey, era el rey. Poderosísimo, poderosísimo. No había habido otro rey tan poderoso como él. Ya vimos, creo que en la tercera de las clases de Crónica, que todas las tribus de Israel se arrodillaron, se postraron y ofrecieron su ejército a las órdenes de David. No había habido un rey tan poderoso. Y Natán tenía que ir a decirle, rey, ¿se acuerda ayer cuando le dije que podía hacer el templo? No, me equivoqué. Y además había otra cosa muy seria. Miren lo que dice la ley en Deuteronomio. El profeta a quien yo no le haya ordenado hablar, está escribiendo Dios en Deuteronomio. Bueno, escribe Moisés, pero dicta Dios. Dice, el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Ay, si hiciéramos eso hoy. Nos quedamos sin profetas en 15 días. ¿Verdad? No queda nadie. Así que ahí vemos el corazón de Natán. El corazón de Natán. Porque otro hubiera tratado de explicarle al rey, hubiera discutido con Dios o hubiera huido. Sin embargo, Natán se presentó y le dijo, me equivoqué, me adelanté. Yo pensé que era tan bueno lo que querías que tenía que venir de Dios. Por ser bueno, no necesariamente tiene que venir de Dios, porque Dios está esperando lo mejor, no lo bueno. Lo mejor, no lo bueno. Y vamos a ver cuál es la reacción de David. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero la vamos a ver en la próxima clase. Así que no me fallen, los espero en la próxima clase. Dios les bendiga.